El Catatumbo sigue siendo pues noticia y lo seguirá siendo durante muchos días, igual que el Cauca, Putumayo, en fin, Nariño. Pues bien, el plan de Petro le está saliendo a la perfección. De este sujeto que siempre anda con el cerebro perdido por culpa de las drogas y por culpa del alcohol y en fin. Miren, hay razones y antecedentes que le concluyen a uno que Petro todo lo tiene calculado para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Uno, recordémoslo fácil. Hay helicópteros, hay cerca de 20 helicópteros, 18 aeronaves abandonadas, tiradas hace más de un año en hangares en Tolemaida, sin reparación, sin mantenimiento, sin cómo despegar de tierra. No pueden volar. ¿Por qué? Porque Petro dio la orden de suspender el mantenimiento de esas aeronaves y los contratos que había con el gobierno ruso. Son varias aeronaves, varias no, casi 20, Mi-17. Otra, han salido más de 60 generales, coroneles de la República entre el ejército y la policía, tal vez más, por esa especie de purga que Petro emprendió apenas se subió al poder en agosto del 2022. Es decir, limpiemos las fuerzas militares de todo aquello que no me sirve a mí, de los que no me besan el trasero y los que no están conmigo, saquémoslos porque no me sirven para mis planes de quedarme en el poder. Y lo está haciendo, ya han salido más de 60, ni qué hablar de soldados, ni de policías y de rasos, muchos capitanes y otros. Esa es una segunda razón del plan de Petro, la limpieza y la purga de generales y oficiales en las Fuerzas Armadas, unos porque Petro ha echado y otros porque han renunciado. Segunda razón. Otra, es la especie de eliminación, de borrar de tajo 5 comandos conjuntos clave, estratégicos que tenía el ejército colombiano para la lucha contra el crimen y contra el narcoterrorismo. Ya no existen. Los comandos Jungla y otros similares ya Petro los sacó. Y hay otra razón, la cuarta, el rompimiento de relaciones con Israel. Israel era un país que por más de 70, 80 años ha sido pues fundamental en convenios y negocios que tiene con Colombia para el suministro de pertrechos militares, de mantenimiento de equipos militares. Y como Petro rompió las relaciones por el cuentico mentiroso del genocidio en Gaza, pobrecitos los niños de Gaza y las mujeres embarazadas de Gaza, pobrecitos, se están muriendo, Israel los está masacrando, ay no. Pero no dices nada, Petro, de las centenares de mujeres, niños, ancianos, hombres que corren despavoridos por las selvas por culpa de sus amigotes, sus partners, sus compañeros de guerrillas de las FARC y del ELN. Ahí si usted no dice nada, se queda callado, cierra esa boca de serpiente, como bien le dijo Antonio Caballero alguna vez hace unos años en una columna, dijo, parafraseando a Caballero, si tiene boca de serpiente y ojos de serpiente, ¿qué es? Una serpiente. Ese es usted, Petro. Entonces, sobre ese genocidio en el Catatumbo y en el Cauca y en el Putumayo y en el Chocó y en el Magdalena Medio y en norte de Santander y en Antioquia, usted no dice nada. Pero genocidio para usted es supuestamente lo que ocurre en Gaza con sus compañeros terroristas de Hamás. Eso sí es terrorismo, eso sí es genocidio, perdón. Entonces, estas razones le quedan a uno clarísimas, que son, digamos que las líneas gruesas de ese plan de Petro para tener arrodilladas a unas fuerzas militares incapaces, lamentablemente, de luchar contra el terrorismo de las FARC y del ELN en esa región del Catatumbo, donde se la están disputando pues los carteles, con Petro a la cabeza, con Maduro a la cabeza, con Diosdado Cabello a la cabeza. ¿Cómo es posible que Petro envía a Iván Velázquez, el ministro de Defensa colombiano, a que se reúna con Vladimir Padrino, el venezolano, el ministro de Defensa, cuando Vladimir Padrino hay una recompensa de $15 millones por este sujeto narcotraficante, jefe del cartel de los soles, y Petro, digamos que esto es inverosímil, Petro le dice, vaya, reúnase con el socio, hermano, porque tenemos que recuperar esos $2.000 millones que se le perdieron al ELN y que dicen que se robaron las FARC
y toca recuperar esas 50 toneladas de coca, hombre. Petro, más adelante viene una nota sobre ese punto, pero todo el problema o el lío aquí es por poder, manejo territorial y por drogas. Y con Petro, ahora sí que ya entrados en gastos, como dicen, tirado al ruedo, ya sabemos, Petro asociado con Maduro, con Cabello, con Padrino, para ser los amos del narcotráfico en esa región fronteriza. No hay más, no le den vueltas, no busquen excusas, no lean tanto, que ahí está clarísimo, sino porque entonces Petro envía al al Iván Velázquez, el viejito inepto, cómplice de terroristas, a que se reúna con Vladimir Padrino, su homólogo en Venezuela. ¿A hablar de qué? Pues hablar de cómo recuperar el billete de narcotráfico que anda perdido y las 50 toneladas de coca que andan perdidas, según dicen que se robaron las FARC al ELN. Y mientras tanto, la población civil, muchos raspachines, sí, hay que decirlo, pero raspachines porque les toca. Si usted es un padre de familia y tiene 4 y 5 niños y bocas por alimentar y los narcoterroristas con un fusil al hombro y una pistola al cinto le dicen trabaje de raspachín, pues ¿usted qué hace, hermano? Pues trabajar de raspachín. ¿Usted no tiene, o qué va a hacer? ¿Dejar morir de hambre a sus hijos? A usted le toca trabajar en el campo, en esas zonas de violencia, de cocinero en esas fábricas de cocaína. Le toca. Porque es que hay mucha gente que sale a criticar a la población civil. La población civil aquí es víctima. Incluso muchos miembros del ejército colombiano y muchachos que están en las guerrillas de las FARC y el ELN también son víctimas. ¿Ve? Víctimas de sujetos como Petro, como Maduro, como Padrino, como Diosdado Cabello, narcoterroristas que están destruyendo estos dos países. Venezuela ya está hecho añicos. Y Colombia, que muchos decían, no, eso no va a ser Venezuela, ¿qué le pasa? Petro es el cambio. Ahí tienen. Sigan disfrutando de este Petro y vuelvo y pregunto, ¿hasta cuándo vamos a soportar nosotros a este sujeto? ¿Aguantaremos hasta agosto del 2026? Falta más de año y medio para que esa fecha se cumpla y se supone que el tipo tiene que irse del poder. Yo no creo que por las buenas Petro se vaya del poder. Mónica, mire, cuando pasan este tipo de situaciones tan críticas es que sin duda debemos echarle un ojo a las acciones que ha tomado el gobierno, que sin duda para muchos debilitaron a las fuerzas militares. Le tengo 4, por contar algunas. La primera, recuerden ustedes los helicópteros Mi-17 sin mantenimiento, 15 en total que hoy siguen en tierra. La segunda, Mónica, la eliminación de los 5 comandos conjuntos que eran unidades estratégicas, absolutamente estratégicas. La tercera, cómo no recordar la salida de altos oficiales. Fueron 29 generales de la policía y 19 generales del ejército. Y la cuarta, la suspensión de nuevos contratos con Israel, principal aliado en tecnología y armamento. Uno ve estas cifras, José, que no nos vengan a decir que estas acciones no mermaron la capacidad operativa del ejército y de la policía.